Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Martínez y junto a mi compañera Laura Ortega les traemos el día de hoy lo que es la comedia del arte. Este es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Este es un teatro pobre basado en la improvisación, el humor y la comedia. Sus representaciones se realizaban al aire libre, en plazuelas o en calles. Lo que caracterizaba o prima en este teatro popular es la gracia, el ingenio, la astucia y la expresividad que tenían los actores. A pesar de aparente simpleza en el argumento, en las comedias anidaban en ocasiones lo que era la crítica social a las costumbres, la hipocresía, la avaricia, el egoísmo y la pedantería. A diferencia del teatro inglés, y como es el caso español, en la comedia del arte italiano estaba permitida la presencia de las mujeres en escena, es decir, habían actores y actrices que solían representar un tipo especial de personaje, caracterizado por su tono, su movimiento, su vestuario, su maquillaje, sus sombreros y máscaras que llevaban. Todo esto estaba pensado con el fin de hacer reír a un público. Estos actores usaban muy comúnmente lo que era conocido como el lassi, que son movimientos de acrobacia, mimos propios de payaso y la ayuda de otros artistas circenses con una gestualidad muy rica. Algunos estudios han situado el posible origen de la comedia del arte en las farsas atelanas, que eran romanas y estaba relacionado con el sani, que significaba criado, con sanio, que era nombre dado al bufón de dichas farsas. También estaban relacionadas con las jaculatori romanas, con el mimo de los latinos o con el mimo clásico que ya poseían los romanos. Otras fuentes han relacionado su origen con la función de actividades juglares y malabarísticas, más las claves cómicas propias de los bufones renacentistas y los elementos característicos del carnaval. Como influencia muy próxima se señalan las comedias populares dialectales del autor apodado Rocinante. Ahora bien, como género, la comedia del arte mezcla elementos del teatro literario culto del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas, es decir, máscaras y vestuarios, recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Su aparición es contemporánea de la profesionalización de los actores y la creación de compañías estables. En este sentido, el valor literario del texto pasa a un segundo plano, pues apenas escribían textos para memorizar, ya que los actores solían usar esquemas de la intriga y sobre ellos improvisaban. Los esquemas siempre giraban en torno a las infidelidades, a los amores, a los malos entendidos, a problemas económicos, a los vecinos o a temas similares. En la improvisación siempre se tenía en cuenta las condiciones del público ante el que se actuaba. Como Italia vivía en un estado de fragmentación hasta el siglo XIX, solo entonces alcanza su unidad nacional. Suele decirse que los personajes de arquetipo de la comunidad del arte italiano procedían de distintas regiones del territorio nacional, pues cada zona tenía su rica tradición oral y su dialecto propio. Cada una creaba sus propias máscaras y cada actor utilizaba la jerga dialectal y los hábitos teatrales de su terruño. Así, por ejemplo, se crean diversos arquetipos o personajes que marcan la diferencia en esta comedia del arte. Está Pantalón. Este procede de Venecia. Es un viejo rico, lujurioso, y viste con una capa roja, una máscara negra, y él toma partido en el personaje de El Avaro. El doctor viene de Bolonia, que es un rico médico quien viste de negro con una máscara negra y habla y aparenta saber mucho, aunque realmente no sabe nada. Tenterello, que es una máscara local florentina. Está Pulcinella, que es un jorobado feo y sentimental de voz grave, con mal carácter, que lleva un palo para pegar a los que le lleven la contraria. Este viste de blanco, lleva un gorro. El capitán
Matamoros, de origen napolitano. Es un típico militar español seductor, vestido con un traje de rayas rojas y amarillas, armado con espada y aparenta ser muy valiente, pero es un cobarde. Ahora bien, en definitiva, podríamos hablar de la valoración e influencia. Y podemos resumir diciendo que muchas de las claves de la comedia del arte fueron usadas por maestros clásicos como Shakespeare, Lope de Vega y Molière. Tras su desaparición en el siglo XIX, la comedia del arte tuvo continuidad en géneros como la pantomimia, el melodrama de estereotipos y la vertiente teatral circense de los payasos. En Italia está muy presente en la obra del autor en el siglo XVIII, Carlo Gordini, sobre todo en su obra Los Enamorados. Ahora bien, en el siglo XX, la comedia del arte está muy presente en el joven español Jacinto Benavente. A finales del siglo XX, perdura en cierta manera en el teatro independiente y en el cine burlesco. El happening norteamericano y el living theatre toman elementos de ese teatro y sobre todo su modelo teatral, basándose en una recuperación del gesto, la improvisación, el trabajo del actor y el colectivo. La comedia del arte también ha influido en España en actores como Albert Boadella o el grupo de mimo Tricicle, y en Europa en autores como el ruso Meyerhold, los franceses Jacques Coupeau, Jean-Louis Barrault y en especial en el Nobel italiano Dario Fo. En los orígenes del cine, en la época del cine mudo, los actores cinematográficos volvieron a basar su gestualidad en los recursos gestuales de la comedia del arte. Los célebres Lassie, por ejemplo, Charlie Chaplin. La comedia del arte es un fenómeno teatral que duró al menos 3 siglos, desde el siglo XVI al siglo XIX, cuando desaparece. Sus claves tienen que ver con la improvisación, los personajes tipo, las máscaras y los disfraces, la herencia de juglares, bufones y acróbatas, la creación colectiva, la interacción de los actores con el pueblo, el ritmo dramático, la división de los actores en bandos, los enamorados, los viejos, los ridículos, los creados, el enredo o kit product. Es importante hablar sobre las compañías, los nombres de las principales compañías estables de comedia del arte, montadas entre 1575 a 1625, se toman de las academias culturales. Así nacieron los celosos, los ardientes, los confidentes, los deseosos, los fieles, los unidos y la compañía del autor Sanganassa, uno de los primeros y más populares arlequines.